Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales a los docentes, coordinadores y compañeros estudiantes. A continuación se presenta la solución a algunos ejercicios del capítulo 3 y 4 de la materia de análisis de circuitos eléctricos. Los integrantes de este proyecto son Jason Chamba, Yardel Macas y Edwin Montenegro. Bien, como resumen a estos capítulos, en el capítulo 3 se habla bastante de la resistividad de los conductores, las cuales dependen tanto de la resistividad del material, de la longitud y del área del cable o del que sea el material. Hablamos también de lo que es una milésima cuadrada, que son unidades de conversión especiales para unidades pequeñas. También hablamos de la resistencia de un material con respecto a la temperatura, en donde tenemos tres fórmulas que nos van a servir bastante. También hablamos del código de colores de las resistencias, las cuales está especificado en esta tabla. Y en cuanto al capítulo 4 se habla bastante de cómo interactúa la potencia con el voltaje y la corriente, la cual puede ser de varias formas. Incluso la potencia en sí tiene una aplicación bastante útil en la vida moderna, como lo es en el uso de la energía, como nosotros pagamos la luz en kilovatios hora, y hay una fórmula incluso para el consumo de energía en kilovatios hora. Bien, eso como introducción. En el capítulo 3 vamos a revisar dos ejercicios de este capítulo. Tenemos en el ejercicio 3 del capítulo 3 el siguiente: una barra colectora de cobre sólido de 250 pies de longitud que se muestra en la figura se usa para conectar una fuente de voltaje a un panel de distribución. Si la barra tiene una resistencia de 0,02 ohms a 20 grados centígrados, calcule la altura requerida de la barra en pulgadas. Bien, aquí me están dando que la longitud es 250 pies, ¿sí? En la imagen también se ve. Y también tiene un grosor de 1/4 de pulgada. Lo que están viendo es la altura. ¿Cuál es la altura requerida de la barra? Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Simplemente, como datos tengo entrada los 250 pies y el cuarto de pulgada del grosor de la barra. También sé que como la barra es de cobre, tiene su propia resistividad, ¿sí? Entonces, como fórmula inicial, tengo la fórmula de la resistencia, la cual es ρ, que es la resistividad de la barra, por L, que es la longitud de la barra, y dividido por el área transversal. En este caso, como es un cable cuadrado, estoy usando la fórmula del rectangular, que es base por altura, ¿sí? Entonces, en todos estos datos, lo único que no tengo es la altura. La resistividad puedo sacarla de la tabla del material del cobre, la cual está en el libro de Robbins. La longitud de la barra ya me están dando, la cual yo la pasé a metros. La base igual ya me la están dando, la cual yo la pasé según la tabla, la pasé a las unidades que me servía. Y la resistividad y la base las tenía en la tabla. Lo único que no tenía es la altura. ¿Cuál es la altura mínima que necesitaría para cumplir con todos estos requisitos? Pues lo único que hubo que hacer es despejar esta ecuación en función de h y reemplazar los valores que tanto que me dieron de datos como los que tengo en la tabla. Y obtenemos la altura deseada de la barra, ¿sí? Este 1,73 por 10 a la 8 es la densidad del cobre, es justamente ρ. 76,2 vendría a ser L, la longitud de la barra en metros. De ahí la parte donde dice 6,4 por 10 a la menos 3 es justamente el grosor de la barra, ¿sí? Que vendría dentro de lo que se conoce como base. Y a esta no es la altura. Esta h se cambió con esta r, ¿no? La h pasó a multiplicar y la r pasó a dividir al otro lado de la ecuación. La resistencia es de 0,02, eso se lo sacó del libro de Robbins, de la barra, de cuál es la resistividad de una barra de cobre. Entonces nos quedó, esta es la altura. El siguiente ejercicio dice: un dispositivo eléctrico tiene una respuesta lineal de temperatura. El dispositivo tiene una resistencia de 120 ohms a una temperatura de 20 grados y de 190 ohms a 120 grados. Calcula la resistencia a una temperatura de 0 grados. Calcula la resistencia a una temperatura de 80 grados y determina la intersección de la temperatura del material. Bien.
Para esto nosotros tenemos como dato una resistencia 1, una resistencia 2, una temperatura 1 y una temperatura 2. Los datos típicos de los cuales dependen las fórmulas que tratan de resistencia en función de la temperatura, la cual es justamente la que estamos viendo a continuación. Se la vio al inicio, ¿no? El A sería el coeficiente de temperatura, ¿no? La cual depende de una tangente M sobre R1. La tangente M no viene siendo más que como dice en el libro, vamos a revisar un poco incluso ahora mismo. Aquí está, como dice en el libro, A es igual a M sobre R1 y justamente M es el delta T sobre delta R, ¿sí? Entonces, con esto claro, nosotros podemos venir y plantearlo de esta manera. M lo calculamos con los 2T y los 2R. R1, bueno, ya sabemos cuánto es y tenemos el coeficiente. Luego el coeficiente lo usamos en otra fórmula de la resistividad en función de la temperatura, el cual es la resistencia que estoy buscando es igual a la resistencia 1 por 1 más alfa T2T1. Todos estos datos los conozco, menos R2, la nueva resistencia que yo tengo. ¿Sí? Entonces, reemplazando los datos, me tendría que ser 130 ohms. ¿Sí? En el literal B me están diciendo, el literal A me dice que calcule la resistencia a una temperatura de 0 grados. Entonces lo estoy diciendo con respecto a ese 0 grados. En el 2 me dice que la calcule con una resistencia de temperatura de 80 grados. Y bien, ¿dónde están esos 80 grados? Es T2. ¿Sí? En T2 acá es 0 grados, por eso puse 0. T1 siempre va a ser 20. ¿Sí? Siempre tengo que hacer con referencia a uno de los datos que me dan. Entonces T1 debe ser 20, siempre. T2 es el que va a cambiar. En un caso fue 0, en el otro caso fue 80. Alfa ya la calculé con mis datos iniciales. R1 sería la resistencia que es a 20 grados. Cuando es a 20 grados, 120. ¿Sí? Entonces siempre va a 120 en R1. R2 sería lo que yo voy a buscar. En este caso puse R3 para diferenciar del de arriba. Entonces cuando era 0 grados la temperatura, la resistividad era de 130 ohms. Y cuando ahora es de 80 grados la temperatura es igual a 170 ohms. Bien. Ahora, para saber la temperatura de equilibrio, la temperatura de intersección, que es un dato que se da en los problemas de Robbins, tenemos otra fórmula, que es justamente la que están viendo a continuación. R3 sobre T3 menos T, R2 sobre T2 menos T, donde T es la incógnita temperatura de equilibrio. Entonces, ¿quién es R3? La acabamos de calcular. La temperatura 3 nos está dando el problema. El problema dice que esta resistencia tiene una temperatura de 80 grados y esta resistencia tiene una temperatura de 0 grados. Entonces ya tenemos los datos, lo único que hacemos es despejar T. Tenemos que la temperatura de intersección es de menos 260 grados. Y con esto concluiríamos este capítulo 1. Capítulo 3, perdón. Para el capítulo 4 tenemos el ejercicio 41. Un resistor de 0,27 kΩ es especificado en 2 vatios. Calcule el máximo voltaje que se le pueda aplicar y la máxima corriente que pueda llevar sin exceder su especificación. Muy bien. Entonces, como datos tenemos la resistividad y la potencia. Y necesito saber cuál es el voltaje máximo que vamos a poder tener aquí y el voltaje mínimo. ¿Sí? Entonces, el voltaje máximo podría ser medido mediante la fórmula de potencia es igual a voltaje por intensidad, la cual si jugamos un poco con las fórmulas que estaban al inicio, podemos al voltaje por intensidad tranquilamente reemplazarlo mediante ley de Ohm con algunas otras similitudes y llegamos a esta expresión. Voltaje es igual a raíz cuadrada de potencia por resistencia. Lo único que hacemos aquí es reemplazar los datos y obtenemos esto. 2 de potencia por la resistencia de 0,27 por 10 a la 3 porque son kiloohmios. Y obtenemos el voltaje máximo, que es el de aquí, que es 23,2 voltios. Lo mismo hacemos con la fórmula, jugamos con la fórmula de la potencia, pero esta vez para corrientes y obtenemos una expresión como esta. Raíz de P sobre R, que es diferente a la del voltaje. Entonces aquí, en cambio, relacionamos la potencia y la resistividad de otra manera, de tal forma de obtener la intensidad máxima en este caso. Y eso sería todo el ejercicio. En el ejercicio 3, si hay 24 rebanadas en una barra de pan y si tiene un tostador de 2 rebanadas de 1100 vatios que tarda 1 minuto y 45 segundos en tostarlas a 0,13 centavos por cada kilovatio hora, ¿cuánto costará tostar todas las barras? Porque esto solo es para 2 barras. ¿Sí? Entonces, esta es una de las aplicaciones de la unidad potencia kilowatt hora. ¿Sí? Que es una unidad de potencia, de transferencia de energía, la cual incluso se usa en los domicilios para medir la cantidad de luz que una persona tiene que pagar a diario.
Entonces, ¿cómo usamos esa fórmula? Primero, tenemos que usar la fórmula de potencia para sacar los kilovatios hora que está consumiendo. Entonces, la máquina tostadora está usando una potencia de 1100 vatios, es decir, esa es la entrada de energía que tiene, la tasa de entrada de energía que tiene esa tostadora. Está tragando esa luz a un cierto tiempo, que se mide justamente en watts, que son 1100 watts. Luego eso multiplicamos por la hora que está usando o sea, siempre se calcula el consumo que hace y el tiempo en horas, cuánto lo hace. En este caso, como solo son 1 minuto y 45 segundos, eso transformado a horas son 0,029. Entonces multiplico 1100 watts por 0,029, me sale 32,08 watts. Luego eso divido para 1000 y tengo kilowatts, ¿sí? Luego de eso, ¿qué hago? Multiplico esos 0,032 kilowatts en dos rebanadas, tengo 0,032 kilowatts, porque justamente eso es lo que me demora en tostar dos rebanadas. Ahora quieren tostar 24, una simple regla de 3. 24 por 0,032 dividido para 2 y me da que X sale 0,384 kilowatts hora para tostar las 24 rebanadas. Eso sería mi consumo en el día para tostar esas 24 rebanadas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el costo? Pues simplemente bastaría multiplicar ese kilowatt hora que acabo de sacar con el costo por kilovatio hora que tengo de la rebanada, que son 13 centavos, de la tostadora, que son 13 centavos. Entonces 0,13 por 0,384 me sale 0,05 de dólar, o si quieres decirlo, 5 centavos. ¿Sí? Una conversión bastante sencilla, y este es el sistema que se usa para medir la factura de la luz de las casas domiciliares o cualquier otra instalación donde se ocupe electricidad en una ciudad cualquiera. ¿Listo? Esto es todo. Muchas gracias por su atención.